Hola, profe, buen Hola día. Daniela, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Esperando que los demás se conecten. El día de hoy vamos a trabajar con la página 230 de tu libro. Entonces te vas a ubicar en esa página. Ahorita los vamos a trasladar a la pizarra virtual mientras se conectan los demás para comenzar ya de lleno en la clase y poder trabajar con lo que es lo que vamos a ver el día de hoy, que son figuras geométricas en tres Ok, profe. dimensiones. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con respecto a ese tipo en matemáticas se le conoce como sólidos. Entonces vamos a trabajar con ese tipo de sólidos para que vayamos ya aprendiendo otro tipo de formulaciones para encontrar no solo volúmenes en figuras planas, sino que ya comenzar a trabajar con figuras, o mejor dicho, con cuerpos de tres dimensiones. Muy bien, ¿qué es lo más común, verdad? En nuestro ambiente vamos a encontrar ese tipo de objetos que forman todo lo que es nuestro entorno con tres dimensiones, ¿verdad? Nosotros manejamos y lo que nosotros podemos observar para poder así desglosar cierto tipo de procedimientos matemáticos que nos van a servir para encontrar ciertos elementos como volúmenes, áreas, bueno, de diferente tipo de operaciones matemáticas. Vamos a esperar un momentito que se conecten a alguien más. Yo creo que estábamos bien con el horario, les escribí ahí, pero como que Sí, estaban profe. confundidos un poco con la fecha de hoy, que como ayer no recibieron clases, pensaron que ayer iban a recibir las de hoy o algo así. Y algunos estaban introduciéndose donde no era, pero bueno, ya lo arreglamos. Entonces vamos a trabajar. Bueno, me voy a trasladar porque aunque sea solo contigo, porque el tiempo es bien mínimo y necesito avanzar. Bueno, te voy a compartir la pantalla y vamos a ir a trabajar con lo que es el cuerpo geométrico más común, que es la esfera, ¿verdad? La esfera vamos a trabajarla acá y vamos a tener una acción, ¿sí? Para lo que es este cuerpo geométrico. Acá tenemos la fórmula del volumen y vamos a trabajar en relación a ella. Hay que tener mucho cuidado también cómo es que se representan los datos. Hay que recordar que la esfera, al igual que el círculo, tiene un radio, que es el del punto central hacia lo que es digamos, el límite que forma la figura. En este caso, al llegar a lo que es digamos, toca uno Extremo. de los límites, digámoslo así, de lo que forma todo lo que es en sí el sólido. Muy bien, a esto se le conoce como radio, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá la palabra radio para tener referencia acerca de esto, ¿verdad? Este es el radio, sí, muy bien. Entonces ahí vamos a tener siempre lo que es nuestro radio y que nos lo van a dar en un problema. Vamos a ir trabajando con datos bien, bien sencillos, bien fáciles para poderlo desglosar. Vamos a imaginar que esta es una esfera que se le coloca a los arbolitos de Navidad. Recordemos que en los árboles de Navidad hay unas esferas rojitas que le colocamos para adornar nuestro árbol. Y estas esferas son más grandes que una canica, que le llamamos 5 nosotros a la canica, son mucho mayores. Más o menos su radio se estima, en su radio tiene más o menos como unos 3 centímetros. Entonces vamos a calcular lo que es el volumen de esta figura geométrica. Entonces vamos a escribir acá que tenemos como valor de radio. Nuestro radio va a tener un total de 3 centímetros. Muy bien. Este va a ser nuestro radio. Entonces con este radio vamos a comenzar a trabajar lo que es nuestro volumen. Es decir, vamos a desglosarlo acá y vamos a representar entonces lo que es el volumen y vamos a localizar lo que es el volumen a través de esto, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar las letras por valores. En este caso en la fórmula el único dato que tenemos que cambiar es donde está la R que nos representa el radio, ¿sí? Y las demás son constantes, siempre se van a mantener. Vamos entonces a escribir la fórmula, ¿sí? En relación a volumen, ¿verdad? Esta vez significa volumen, va a ser igual entonces a 4 tercios, ¿sí? Por
Voy a escribir entre paréntesis que indica que hay una multiplicación. La constante pi es 3.1416. Voy a hacer más grande esto, así trabajamos acá, muy bien. Y tenemos entonces también la multiplicación por R, que es nuestro radio. En este caso conocemos que son 3 centímetros, entonces 3 elevado, ¿sí?, a lo que es el cubo. Muy bien. Y ahí vamos a tener entonces nuestro primer desglose ya de lo que es colocar los datos dentro de lo que es la fórmula, es decir, los datos dentro de la fórmula para comenzar a trabajar. Entonces vamos a hacer una pequeña reordenación. Esto es algo para que podamos trabajar. Yo siempre lo ordeno así matemáticamente porque me permite trabajar de una mejor manera. Recordemos que como son multiplicaciones y al desordenar o ordenar de otra manera los factores nunca me va a rescindir, es decir, la respuesta va a ser la misma a la hora de multiplicar porque es el mismo producto. Entonces voy a tener acá 3.1416 lo voy a multiplicar por el valor de 3 elevado al cubo. ¿Y cuánto es 3 elevado al cubo, Leonela? ¿Cuánto es 3 por 3 por 3? Daniela, perdón, Daniela. 27. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Muy bien, eso es lo que nos da, ¿verdad? Entonces ya desglosamos acá el valor de 27, ¿sí? Y todo esto va a pasar a ser multiplicado por 4 dividido 3, ¿sí? Entonces vamos a tener esa multiplicación. Entonces te lo voy a plantear de otra manera. Lo podemos, en matemática es viable lo que voy a hacer. Entonces voy a escribir volumen, va a ser igual, ¿sí?, 3.1416, ¿sí?, lo voy a multiplicar por 27 por 4. Y todo esto va a pasar a ser dividido, ¿sí?, dentro de 3. Cuando tengas una formulación de esta manera, podemos hacerlo así, no hay ningún problema. Voy a escribir acá el 3. Podemos plantearlo así. Muy bien. ¿Por qué hice esto? Para que se nos facilite a la hora de trabajar. Entonces, como estamos trabajando con datos, algunos datos que van a ser siempre los mismos, entonces podemos hacer esto de una manera más fácil. Siempre en matemática busquemos la manera más fácil de hacer las cosas. No lo compliquemos porque la matemática para eso se hizo. O sea, se creó o se descubrió para poder trabajar problemas y poderlos representar de una manera más práctica y fácil de hacer para encontrar o solucionar lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? En este caso es el volumen. Entonces voy a tener acá lo que es el volumen, lo voy a escribir acá abajo y vamos a hacer las multiplicaciones, ¿sí? Vas a multiplicar 3.1416 por 27 y luego lo vas a multiplicar por 4. Vamos a hacerlo ahí en tu cuaderno. Por el tiempo lo podemos utilizar una calculadora, no te preocupes por el tiempo, pero eso sería bueno hacerlo de manera manual para que podamos ir practicando lo que es. En total todo eso sale 339. 339.2928 aparece y lo vamos a aproximar a 30, ¿sí? Para que sea un decimal, digamos, un valor más cercano para poderlo dividir dentro de 3. Entonces todo esto va a pasar a ser dividido dentro de 3. Acá. Entonces voy a escribir acá esto y luego voy a pedir acá abajo que se divida dentro de 3 y todo esto, ¿sí?, va a ser igual entonces mi volumen, ¿sí?, va a ser igual a dividir
esa cantidad, 339.30 dividido dentro de 3. Entonces voy a dividir 339.30 dentro de 3. Y ese me va a dar un total de 113.10, ¿verdad? Muy bien. Ese es el volumen entonces representado de mi figura geométrica, es decir, esos 113.10 van a ser centímetros cúbicos, ¿sí? Recordemos que todo lo que es medida de volumen es en centímetros cúbicos. Muy bien. Y esa es la respuesta entonces para esa operación. ¿Estamos bien ahí? No sé si tenés alguna duda con lo que acabamos de hacer. Está bastante práctico, pienso yo. Sí, solo una duda, así como el que usted aproximó el 29 a 30, eso se puede hacer aunque no haya un número después mayor que 5. Yo aproximé, había 29 y habían unos datos ahí de puntos decimales. Entonces tenía el 29, ¿verdad? Ese 9, ese de 9 del 29 aproxima al 3, al próximo, que sería el que tengo, digamos, la forma matemática me dice que no tendría que escribir 0, ¿sí? Tendría que ponerlo así, 3, pero a la larga, al usar la calculadora siempre me va a dar el mismo dato, 113.1 o 13.10. Entonces, para no estarlo ahí buscando, puedo colocar el 0 y no hay ningún problema, es válido, ¿sí? Entonces, cuando tengas este tipo de valores, aunque a la par no haya a la par de 9 creo que había un 1 y no lo aproxime, tú puedes aproximar ese 9 con el decimal más próximo, que era el 2, y lo aproximas a 3, ¿verdad? En este caso, ¿sí? Es válido, no hay problema, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque estamos tratando de buscar elementos que solo te contengan 2 decimales, entonces para que sea un poquito más exacto. Ahora, cuando son problemas más complejos, ¿sí? O problemas que necesite uno ver más decimales, no hago lo que yo hice en este momento, lo dejo como me lo representó la calculadora, como me lo dio en decimales. Entonces, depende del problema, pero en este caso es válido, porque solo quiero 2 decimales, entonces me lo aproxima y ahí estaríamos bien, no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, ya. Ajá, aquí cuando cosea conmigo y te das ese tipo de procedimientos, pues yo te lo voy a calificar correcto. Y aunque lo hubieras dejado como punto 29 con otros decimales, si lo hubieras dividido así, está correcto siempre, no hay problema. No porque te voy a calificar malo por no haber aproximado algo así. No, yo sí no soy, en ese sentido no soy rígido, porque no estamos viendo valores más, digamos, más exactos. ¿Sí? No estamos viendo figuras exactas donde sí se necesita ver, pero ese sería otro tipo de matemática, ¿verdad? Sería un punto infinitesimal, se le llama, son muy drástico, pero no, nada que ver acá. Ustedes en su nivel, si hubieras aproximado o no, las dos respuestas hubieran estado súper correctas, ¿sí? No hay ningún problema. Muy bien, vamos entonces a trabajar ahí con lo que es el famoso volumen, ¿verdad? Para trabajarlo ahí. Lo representé así porque es lo que nos va a dar a continuación. Voy a seguir leyendo acá el libro, dice figuras o cuerpos geométricos. Esto era solo para la introducción. Si se conectaban los demás, ya no se conectaron, entonces voy a terminar contigo. Dice, las figuras en 3 dimensiones se caracterizan por ocupar un espacio, es decir, tener profundidad y estar limitadas por una superficie. Lo que te decía, el límite del objeto, que el radio comienza desde el centro y llega a tocar el límite, es decir, lo que forma la figura, ¿sí? La superficie. Entonces yo lo coloqué como un límite y es algo bien importante. En matemática eso de los límites lo vamos a encontrar desde aquí hasta China. Siempre se habla de límites, incluso hasta hay teoremas, hay un montón de situaciones. Hasta ahí hay aproximaciones bien ínfimas, bien chiquitas. Yo te decía, de acá yo a ti no te voy a calificar así, pero hay situaciones en que uno tiene que inclusive, en la medida se llama un épsilon. Un épsilon es una millonésima parte de espacio que llega al límite, pero esa es otra matemática, eso ya es avanzado para la universidad, nada que ver acá contigo. Entonces, esto es bien importante manejarlo, ¿sí? Desde dónde viene el origen y dónde termina en su límite, ¿verdad? Para tener ahí lo que es la esfera. Lo que me gusta es que
nos permite trabajar con datos reales ya de volúmenes, de figuras, es decir, no quiere decir que las figuras planas no sean reales, sino que nos permite ya ver objetos que vemos en la naturaleza como la figura que te mencioné de los adornos navideños, una pelota, un balón de fútbol, un balón de voleibol, un balón de béisbol, todos esos son cuerpos sólidos y son figuras geométricas o cuerpos, mejor dicho, cuerpos geométricos, ¿verdad? Entonces, para que tengamos una idea real de lo que estamos trabajando. Entonces voy siguiendo acá, leyendo acá, dice, desde la antigüedad se ha buscado la relación entre algunos cuerpos geométricos y la creación del universo, ¿sí? Platón, este era un filósofo griego, consideró que los elementos que componen el universo, tierra, aire, fuego y agua, se relacionan con una clase especial de cuerpos geométricos. Y aparece nuestro primer cuerpo redondo, que es el que estábamos trabajando, dice cuerpos redondos. A David le han generado curiosidad los objetos que se pueden encontrar en el espacio. Al observar por el telescopio vio que la siguiente imagen. ¿Qué características tiene el planeta que se observa? Estaba viendo al planeta Saturno, ¿verdad? Sus anillos. ¿Sí? Del lado izquierdo nos vamos a dar cuenta que es Saturno por sus anillos. Y además del planeta, ¿qué otro cuerpo se observa? Se está observando una parte de la superficie, me imagino que de la Luna, por el sistema de cráteres que tiene. La Luna no tiene nuestra atmósfera, entonces cada vez que le cae un meteorito, le cae con impacto y le crea un cráter, es decir, un orificio que es el que impacta este cuerpo celeste, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar eso y vamos a trabajar entonces acá con lo que nos pide el libro, ¿verdad? Entonces las características. Muy bien. Aprende. Los cuerpos redondos son sólidos que tienen superficies curvas. Se clasifican en cilindros, conos y esferas. Hay tres tipos de cuerpos geométricos sólidos, ¿verdad? Generalmente son este tipo de elementos, así como está en la figura representado en esa fotografía. Ahí tenemos entonces cilindro, un cono y tenemos una esfera. Muy bien. El cilindro es un sólido conformado por dos bases circulares y congruentes, es decir, convergen entre sí. Se considera de superficie mixta porque posee una superficie curva y continua en su componente lateral y superficies planas en sus bases circulares. Es cierto, entonces todo lo que es un cilindro, está hablando acá de cilindro, perdón. Entonces lo que es un cilindro, podríamos decir que tiene una parte plana, ¿sí? Que es la base, la parte plana, y también tiene una parte circular, que es la que le da forma a ese sólido, ¿sí? Y posee esas características, tanto lo que es la figura plana, que es un círculo, como lo que es su parte transversal, que lo compone esa superficie que delimita a ese círculo. Es como que tuviéramos un vaso, pero un vaso no en disminución, sino completamente recto. Entonces eso es un cilindro. O cuando miramos podríamos ver un cilindro en productos como enlatados, una lata de frijoles. Entonces esos son cilíndricos porque tienen una superficie que se relaciona con el círculo en sus bases, pero en todo su contorno, o sea, todo lo que es su estructura de laterales es completamente una superficie que se relaciona plana, pero que es congruente con sí misma, es decir, con la parte circular. Bueno, solo para tener una idea, ¿verdad? Lo que es el cilindro. Luego tenemos el cono. El cono es un sólido que está compuesto por una base circular y una superficie curva que se une entre un vértice. Entonces, se parece al cilindro, solo que termina en uno de sus lados. Comienza con un círculo, pero en uno de sus lados va disminuyendo hasta encontrar un ángulo, ¿sí? Como que fuera el vértice de un triángulo, digámoslo así. Y ese vértice es cónico, es decir, se ensancha y se va disminuyendo hasta llegar al punto más crítico, es decir, al punto más bajo, ¿sí? En su dimensión. Muy bien. También es considerado de superficie mixta. Entonces, sí es mixta porque viene de dos figuras, una circular y un vértice que se desplaza, ¿verdad? Hasta su último punto.
Muy bien. Y por último, la esfera. Es un sólido cuya superficie es una sola, totalmente circular. Entonces la esfera es completamente circular, no tiene otro elemento, ¿sí? Y todo lo que es su superficie se relaciona entre sí, no tiene digamos, un cambio abrupto como las otras figuras, como el cono, y permite de verlo desde cualquier ángulo, la misma figura o el mismo sólido, ¿verdad? No cambia de dimensiones. Muy bien. Así es como se clasifican entonces de esta manera. Entonces ya aprendimos el día de hoy a trabajar con lo que es el radio, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con lo que es el radio y vamos a desglosar otra fórmula. Ahí solo nos está dando lo que son las figuras geométricas, ¿verdad? Vamos a tener esto, lo que es las figuras. Ya trabajamos lo que es el volumen y vamos a trabajar cómo encontrar el área. El área de un... Aquí trabajamos la fórmula para el volumen. Ahora vamos a trabajar la fórmula para el área de una esfera. Entonces voy a salir un ratito acá. Voy a ir a buscar la fórmula para representarla acá. Y vamos a trabajar con lo que es el área de la esfera. Ahorita te la voy a compartir para poderlo trabajar. Vamos a trabajar con lo que es el área. Muy bien. El área nos representa aquí también dos constantes, ¿sí? Con las cuales vamos a trabajar entonces con la figura que ya tenemos representada ahí en la pantalla virtual para poderlo hacer de una manera más práctica y más fácil, ¿verdad? Entonces la voy a copiar acá y te la voy a mostrar. Vamos a trabajar entonces con lo que es, ahora ya no el volumen, sino que lo que es el área. Vamos a trabajar con lo que es el área. Aquí estamos, muy bien. Vamos a trabajar con esto. Y ahí vamos a tener nuestro radio. Ya sacamos el volumen en el anterior, ahora vamos a obtener lo que es el radio. Voy a eliminar esto porque solo nos sirvió de base para trabajar, ¿verdad? Entonces, siempre trabajamos con el mismo dato. Vamos a tener de radio en la esfera 3 centímetros. Y ahora vamos a resolverlo encontrando lo que es el área. Ya sabemos el volumen, cuánto tiene de volumen. Ahora vamos a encontrar el área. El área nos dice que es 4 por pi por r al cuadrado. Entonces vamos a convertir los datos que nos dan, los vamos a convertir en números. Entonces vamos a trabajar el área. Área va a ser igual, entonces, a multiplicar 4, esa constante no cambia, 4 por pi, 3.1416, y por radio, que son 3 centímetros, lo vamos a elevar ahora al cuadrado. ¿Sí? Vamos a tener esa modalidad acá para elevar a lo que es el cuadrado. Entonces ya tenemos ahí las operaciones. El área es más sencilla, si te das cuenta no posee racional, no posee fracción, entonces solo trabajamos directamente. Le vemos 3 al cuadrado. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 3 por 3. 9. 9, muy bien. Entonces tenemos 4 por 3.14, 16 por 9. Muy bien. Y hacemos la multiplicación de los tres datos, ¿verdad? Voy a quitar el paréntesis para colocar una X para identificar la multiplicación por... Así nos queda más entendible lo que tenemos que hacer. Muy bien. Multiplicamos entonces los tres datos para ver qué nos arroja en la calculadora, para poderlo desglosar de una manera más fácil, ¿verdad? 4 por 3.1416 por 9. Y nos va a dar 113.09
Igual, acá si te das cuenta, tiene 0.09, o sea, 113.0976. Entonces, como el 7 aproxima a 9, aquí ya no escribo 9, sino que aquí le voy a escribir de una vez 10, ¿sí? Para que haga la aproximación, ¿verdad? Da su número más cercano, que sería 10, ¿sí? Para no estar escribiendo los demás decimales. Muy bien. Eso sería entonces el área de la esfera. Sí, perdón, se me olvidó escribir que acá son centímetros cuadrados, ¿verdad? Cuando hablamos de área estamos hablando de centímetros cuadrados, ¿sí? En volumen hablamos de situaciones cúbicas, centímetros, millas, todo lo que sea cúbico en volumen. Ahora en áreas sí es todo al cuadrado, acá en metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, en este caso son centímetros al cuadrado, ¿sí? Entonces 113.10 centímetros cuadrados es el área de esa esfera, trabajando con lo que es nuestra fórmula, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? No sé si tenés alguna duda, decime, profe, no entendí tal cosa o alguna situación. No, profe, no tengo ¿Estamos ninguna bien? duda. Muy bien, excelente, ahí estamos, muy bien. Entonces tenemos ahí ya la situación de lo que son esas figuras planas. Hoy trabajamos lo que es el ¿qué? La esfera para poderlo representar. Muy bien. Vamos a trabajar ahí entonces con estos dos tipos de situaciones, tanto como el área como lo que es su volumen, ¿sí? Para representar acá el dato que nos está solicitando. En este caso desglosamos lo que es el área y en el anterior el volumen, ¿verdad? Para poder ya pasar a otro tipo de figura. Eh, ya se me está cortando el tiempo por falta de tiempo, ya se me está acortando acá. Entonces vamos a dejarlo ahí solo para que no nos quedemos a la mitad de otra figura geométrica, porque también tenemos que ver tanto el, lo que es el cilindro, también lo que es volumen y lo que es el área, ¿sí? Y también vamos a trabajar con el cono, lo que es el área y su volumen, ¿verdad? También tiene esas dos formas de hacer. Hay una forma muy bonita, mañana si me da tiempo se las explico. Voy a tratar de avanzar mañana con las otras dos figuras y les voy a tratar de ver cómo hago para darles un ejemplo de cómo se relaciona lo que decía Platón. Platón fue un filósofo muy racional, digámoslo así. Él razonó muchas cosas y encontró ciertos elementos paralelos, es decir, similares. Y inclusive las figuras geométricas tienen un paralelo. Mañana se los voy a tratar de enseñar para que vean la relación que hay entre esferas, entre conos y entre cilindros, para que tenga una relación de lo que estamos viendo, lo que nos estamos enfocando, porque todo tiene una relación constante con lo que nos rodea. ¿Sí? Esto es algo muy bonito para poderlo ver o tener una visualización de lo que se está trabajando en tres dimensiones, ¿verdad? Eso es lo más, digamos, relevante o lo más trascendental cuando trabajamos con matemáticas, poderlo aplicar a lo que nosotros vemos, a lo que nosotros trabajamos, a lo que nosotros con lo que nos desenvolvemos. Porque, como te decía, la esfera la vamos a encontrar en pelotas de fútbol, de béisbol, todo lo que es esférico, pues, inclusive con juegos de las canicas o lo que llamamos acá cinco, a las esferas de vidrio que tienen colores, ¿sí? Que nos sirven para jugar. Entonces las canicas ahí nos van a representar, inclusive hay canicas más grandes y más pequeñas que nos sirven para separar, digamos, el juego muchas veces o lo que estamos manipulando con ellos. Inclusive hay esferas en un montón de situaciones. Hay unos engranajes que utilizan este tipo de esferas que son los que están así como con grasa, que permiten que estas ruedas se mantengan en movimiento y le dan una cierta estabilidad a ese tipo de engranajes. Pero bueno, todo se tiene una relación con lo que es este tipo de cuerpos geométricos que en matemáticas se le conoce como sólidos.
Muy bien. Ahí nos quedamos entonces. Dios te Ok. bendiga y nos miramos el Igualmente. día de mañana. Bueno, profe.